Hola mi gente bella, preciosa, ¿cómo están? Espero que estén espectacularmente bien. Bienvenidos nuevamente a Con Sabor a Café. Señores, si escuchan mi voz media rara, fañosa, ronca, es porque tengo gripe. Tengo más de semana y media con gripe y no me quiere soltar. Ojo, es gripe, ¿ok? Aquí estoy preparada con mentas para la tos, agua y obviamente mi cafecito. Y bueno, señores, vamos a comenzar con el caso de hoy. Hoy les voy a compartir la historia de una joven inmigrante que sufrió violencia doméstica y una noche cometió un acto que le cambió el resto de su vida. Estoy segura que muchos de ustedes han escuchado el nombre de Lorena Bobbitt o John y Lorena Bobbitt. Ellos son los protagonistas de esta historia. Muchas gracias a Michael Walker Rodríguez y a J. Cartesano por recomendarme este caso. Y bueno, señores, como siempre digo, con cafecito en mano, ¿qué tal si comenzamos? Lorena Leonor Gallo nació el 18 de junio de 1969 en Bucay, Ecuador, pero su familia se mudó a Venezuela cuando ella tenía 7 años. Su padre era dentista y su madre ama de casa. Era la mayor de 3 hermanos. Provenía de una familia muy humilde. A pesar de pertenecer a una clase social media baja, eran muy felices. Sus padres, su familia, eran muy estrictos y muy católicos. Lorena llegó a Estados Unidos en el 1987 a la edad de 18 años en busca del sueño americano por medio de una visa de estudiante. Se mudó en el estado de Virginia con una amiga de la familia o su tía. En algunos medios encontré que era su tía, en otros que era una amiga de la familia, pero vamos a decir que era su tía. Al poco tiempo de haber llegado, consiguió un trabajo como niñera de un niño de 3 años. La madre del niño se llamaba Jana Bisutti, era una mujer divorciada y dueña de varios salones de belleza. Con el tiempo, ella y Lorena se hicieron muy amigas. Así que Lorena trabajaba como niñera y estudiaba. En el 1988, Lorena conoció a John Bobbitt en un club cerca de una base militar. Ella estaba con una amiga, la amiga se le perdió de vista. John, al verla que estaba sola, se le acercó, la invitó a bailar, pero Lorena le dijo, no sé bailar, así que se sentaron en una mesa a conversar. John era un hombre muy atractivo y simpático. Estaba muy impresionado con la belleza e inocencia de Lorena y mostró mucho interés en ella. En ese tiempo ella no hablaba mucho inglés, pero con lo poco que sabía le contó de dónde era, sobre su trabajo, etc. Él le dijo que era de Nueva York, un infante de la Marina de Estados Unidos y acababa de llegar de Okinawa en Japón. Eso le impresionó mucho. Esa noche intercambiaron números de teléfono y se podría decir que la atracción fue mutua. Vamos a conocer un poco de John. John Wayne Bobbitt nació en marzo de 1967 en Buffalo, Nueva York. Nunca conoció a su padre y su madre era una adicta. Él y su hermano fueron criados por sus tíos. Luego de graduarse de secundaria, se enlistó en el ejército, es decir, en la Marina de Estados Unidos. Al día siguiente de haber conocido a Lorena, él la llama para invitarla a salir, pero la tía contesta el teléfono y le dice que tiene que conocerlo primero. Además, ella no podía salir sin su permiso y solo podía salir con una chaperona. ¿Quién se acuerda de esos tiempos? John le responde a la tía, sí, claro, no hay problema, nos vemos mañana. Es decir, al día siguiente, Lorena estaba horrorizada, pero la tía le dice, si yo no te cuido, tu madre me mata. Lorena admiraba mucho a Jana, la madre del niño que ella cuidaba. Un día le pregunta, ¿cómo es que tienes esta casa tan bonita, un carro, 3 salones y lo haces todo sola? Como les dije, Jana era divorciada. Lorena le pregunta cómo se logra. Jana le responde con mucho esfuerzo y trabajo. Lorena le pregunta si puede darle trabajo en uno de los salones de belleza, pero Jana le pregunta ¿y qué va a pasar con el niño? Porque necesito que tú cuides a mi niño y para eso fue que te contraté. Pero Lorena rápidamente le responde yo puedo hacer las dos cosas, cuidar a su niño y trabajar en el salón cuando él estaba en la escuela. Jana accede a entrenarla y a darle un trabajo en el salón. Y así es como Lorena se convierte en una manicurista. A su corta edad era una joven responsable, trabajadora y con toda la disposición de salir adelante.
Lorena comienza a salir con John y cuando tenían ya 8 meses de estar saliendo, la relación se estaba poniendo cada vez más seria. En una ocasión, su mejor amiga le dice, no sé qué ves en él toma mucho y me he dado cuenta que cada vez que salimos a él siempre se le olvida su cartera y tú tienes que pagar la cuenta. Lorena no le daba importancia ni veía nada malo en eso. Ella era una joven muy inocente y nunca le pasó por la mente que John se estuviera aprovechando de ella. Él era su primer amor, su primer novio, su primer todo. En junio de 1989, Lorena y John se casaron y se mudaron en un pequeño apartamento en Manassas, Virginia. Lorena trabajaba muy duro en sus dos trabajos. John no era tan trabajador que digamos y brincaba de un trabajo a otro y no se preocupaba por conseguir un trabajo estable. Me imagino que pensaba, pero ¿para qué? Si tengo aquí a Lorena con dos trabajos y con lo que ella gana no puede mantener a ambos. Esa es mi opinión. Al poco tiempo de haberse casado, todo cambió. Cuando digo al poco tiempo, señores, a las pocas semanas de haberse casado, él comenzó a cambiar. Dejó de ser el hombre cariñoso y atento de cuando eran novios. Además, Lorena se dio cuenta que tomaba mucho. Cuando comenzaron a vivir juntos es cuando ella se dio cuenta que él tenía serios problemas con el alcohol. A las 2 semanas de haberse casado, John invitó a su mejor amigo llamado Robbie a quedarse con ellos en el pequeño apartamento. Robbie había llegado de Nueva York y John le dijo que se quedara con ellos. Él tomó esa decisión sin consultar con Lorena. John y Robbie salían casi todas las noches a los bares a tomar. A veces Lorena los acompañaba, pero no siempre porque ella tenía que madrugar para llegar a tiempo a su trabajo. Una noche Lorena los acompañó, bueno, ella invitó a John, a su esposo, a cenar, ellos dos solos, pero él invitó a Robbie que los acompañara también. Y ni siquiera fueron al restaurante que ella quería ir. John, último momento, decidió que sería más divertido ir al bar que él y Robbie frecuentaban. Lorena le dijo a John en varias ocasiones que ya se quería ir, se estaba haciendo tarde y ya tenía que ir a trabajar al día siguiente, pero él no le hacía caso. Cuando por fin bebieron hasta más no poder, Lorena trata de quitarle la llave del carro para ella conducir, pero John no se lo permite. Ella insistió e insistió, pero con su borrachera él decía que estaba bien y podía conducir. Cuando iban por la carretera, camino al apartamento, John estaba tan intoxicado que él iba manejando en ambos carriles. Se movía de un carril a otro e iba a exceso de velocidad. Lorena estaba muy nerviosa y asustada. Él estaba manejando literalmente en el carril contrario. Ella se da cuenta que viene un carro, le está gritando a John para que se mueva a su carril, pero él estaba tan borracho que no le hacía caso, no le escuchaba. En un momento de desesperación, cuando ve que el carro se va acercando, ella agarra el guía y lo desvía para el carril que le corresponde para evitar un accidente. Esto enojó mucho a John, comenzó a gritarle, a darle bofetadas y puños mientras manejaba. Y ese fue el comienzo de su calvario. Robbie estaba tan borracho en la parte de atrás del carro que él no se dio cuenta de nada. Cuando llegaron al apartamento, John la tiró al piso y continuó golpeándola. Un guardia de seguridad que pasaba por el apartamento escuchó los gritos de Lorena y pudo ver por la ventana lo que John estaba haciendo. Él decide tocar la puerta. John le dice que no pasa nada. Sin embargo, el guardia de seguridad le pregunta a Lorena si está bien, si quiere que la lleve a otro lugar. Ella dice que sí y se va del apartamento. Esa noche durmió dentro de su carro en el salón de belleza donde trabajaba. A la mañana siguiente, Jana llega temprano a abrir el salón y se sorprende encontrar a Lorena tan temprano. Lorena no le contó lo que había pasado la noche anterior, pero sí le preguntó si ella alguna vez había peleado con su ex esposo, pues ella nunca había escuchado una pareja a un matrimonio gritarse o pelear. Sus padres estaban casados por 30 años y nunca los escuchó gritarse o insultarse. Cuando le hice información, la verdad que me sorprendió y pensé, wow, la verdad que esta muchacha era muy ingenua. ¿Cómo es que ella nunca había escuchado a una pareja, a un matrimonio discutir? Pero bueno, Jana le responde casualmente que todas las parejas discuten y eso es parte del paquete. Lorena regresa a su apartamento después del trabajo, confronta a John, él le pide disculpas, pero su disculpa fue esta: lo siento, pero tú te lo buscaste por agarrar el guía. Ella trata de explicarle que estaban a punto de tener un accidente con el carro que venía frente a ellos, ¿no? Pero él le dice, ay, tú eres muy dramática, vamos a olvidarnos de esto, lo que pasó, pasó. Pero ella le reclama, sí, pero me golpeaste. Él le responde, no era yo, fue el alcohol. En ese momento él le prometió que iba a dejar de tomar y que esto no volvería a pasar.
Lorena le creyó que iba a cambiar y todo iba a estar bien, pero claro que volvió a pasar, y no una ni dos, sino muchas veces más. Inclusive en una ocasión la golpeó en frente de su mejor amiga. Una de las cosas que John hacía era hacerle creer que todo era su culpa y ella comenzó a creerle. Durante las discusiones, él la amenazaba con deportarla, a lo cual ella le respondía que tenía su visa de trabajo o de estar legalmente en Estados Unidos antes de conocerlo. Él le gritaba que ella estaba ilegal en este país a pesar de ella tener sus papeles en orden. Le decía, yo soy de aquí y tú no. Nadie te va a creer y eso a ella le daba mucho miedo. Recuerden que tenía poco tiempo en Estados Unidos y no era conocedora de las leyes del país. Sus discusiones a menudo surgían cuando ella cuestionaba sus gastos. Como les dije anteriormente, él no era muy trabajador, así que ella prácticamente era quien mantenía el hogar y él derrochaba el dinero tomando. Adicional a eso, él tenía el hábito de invitar a sus amigos a quedarse en su pequeño apartamento por un tiempo sin previo aviso. Y pobre de ella si lo cuestionaba. Él era como una bomba de tiempo y ella no sabía cuándo iba a explotar. Al año de haberse casado, Lorena quedó embarazada. Ella estaba feliz, pero esa felicidad le duró poco, porque al comunicarle la noticia a John, él se puso furioso. Comenzó a reclamarle y a culparla por haber quedado embarazada. Él lo obligó a hacerse un aborto en contra de su voluntad. Ella le suplicó que la dejara tener el bebé, pero él le dijo, tú eliges, yo o esa cosa. El día de la cita para practicarse el aborto, John la acompañó a la clínica y mientras estaban en la sala de espera esperando su turno, él comenzó a atormentarla y a burlarse de ella. Él le decía, la aguja es así de grande, te vas a morir, entre otras cosas. Lorena estaba llorando, muy nerviosa. Una enfermera se dio cuenta y removió a Lorena del lado de John y le pidió a él que abandonara la clínica. Los abusos físicos y emocionales continuaron. Ella llegaba al trabajo con moretones y tenía que usar blusas con mangas largas para cubrir sus brazos, pero sus compañeras se daban cuenta. Él también comenzó a abusar de ella sexualmente. En 1990 compraron una casa juntos. Eso fue idea de John. Lorena estaba un poco preocupada. No sabían si podía pagar la hipoteca. Recuerden que John no tenía un trabajo estable, no era muy trabajador, así que toda la responsabilidad caía en Lorena. El día de Acción de Gracias de ese mismo año, Lorena estaba en la cocina junto a su madre. La madre de Lorena había logrado obtener una visa para venir a visitarla a Estados Unidos. Las dos estaban preparando la cena mientras que John estaba mirando el partido de fútbol en la sala. Lorena le pide permiso para cambiar la televisión porque quería que su madre viera un poco del desfile de Macy's, el cual es una tradición el Día de Acción de Gracias. Él le dice que no, que está mirando el juego. Además, había apostado a su equipo y no quería perderse el juego. Lorena regresa a la cocina. Al poco tiempo se da cuenta que John no está en la sala. Ella va a cambiar la televisión y le dice a su madre que se siente con ella en el sofá para que ambas pudieran disfrutar del desfile. John regresa a la sala y se da cuenta que ella había cambiado el canal y había puesto el desfile. Él se puso muy furioso, comenzó a gritarle, a insultarla en frente de su madre. John sale abruptamente de la casa. La madre de Lorena la mira y le dice, ¿qué hiciste para ponerlo tan bravo? Depende de ti mantener la paz. Me imagino que en ese momento Lorena pensó, también tú me vas a echar la culpa. Pero bueno, obviamente ella no le va a decir eso a su madre. Ellas continuaron viendo el desfile cuando de pronto la televisión dejó de funcionar. Se quedaron sorprendidas con qué había pasado. Al poco tiempo entra el señor John con un cable en la mano y en forma de burla le dice a Lorena, ahora nadie va a ver la televisión. Él había cortado el cable para que no pudieran ver el desfile. Lorena les reclama por qué él está haciendo esto en frente de su mamá. Es la primera vez que ella los visita, que por favor no le haga pasar esa vergüenza. Comienzan a discutir y él la agrede en frente de su mamá. Él se va de la casa y Lorena finalmente le confiesa a su madre que John la maltrata y no era la primera vez. Lorena decide llamar al 911 para reportarlo, a pesar que su madre le dijo que no lo hiciera, que no involucrara a terceros, pero ella no le hizo caso y lo reporta. Ella trató de buscar ayuda, llamó a la policía más de 6 veces a lo largo de su matrimonio e hizo reportes, pero nunca recibió la ayuda ni la protección que necesitaba. Lo único que logró fue que John se volviera más violento. Sus vecinos también llamaron a la policía en muchas ocasiones. En febrero de 1992,
1991, John se declaró culpable de asalto y agresión, pero los cargos fueron desestimados después que él recibió terapia. La pareja se separó en octubre de 1991. John simplemente se fue, pero un año más tarde se reconciliaron. Cuando John le prometió que había dejado de tomar, había ido a terapia familiar o matrimonial, le prometió la luna y las estrellas, así que ella le dio otra oportunidad. Después de todas esas promesas, a los 6 meses, John estaba tomando otra vez, saliendo con sus amigos, coqueteando con otras mujeres. No le importaba si Lorena estaba ahí o no, y por supuesto, estaba desempleado. En abril de 1993 se mudaron a otro departamento y adivina a quién él invitó a vivir con ellos. A ese mismo, a su amigo Robbie. Pero esta vez tuvieron una discusión enfrente de él porque Lorena no sabía que él lo había invitado a vivir con ellos desde ese momento que Robbie llegó con sus maletas, aquí llegué yo, y Lorena se quedó como que mirando a John, pero pensé que íbamos a trabajar en nuestro matrimonio. Robbie por lo menos fue más inteligente y decidió no quedarse ahí con ellos y se fue. Las discusiones y maltratos continuaron y ya para ese punto Lorena no aguantaba más. Quería divorciarse de él, pero no sabía cómo, le tenía mucho miedo. Trató de dejarlo, empacó sus cosas, pero él no la dejó. La amenazaba constantemente, comenzó a acosarla, a vigilarla y la seguía a todas partes. Él le decía en tono amenazante: no importa si estamos juntos o divorciados, te buscaré y haré lo que yo quiera contigo. Lamentablemente, en ese tiempo no había organizaciones y líneas de ayuda para mujeres abusadas como lo hay hoy en día. Ella se sentía que estaba en un callejón sin salida. Jana, su jefa y amiga, le había sugerido que comenzara a grabar y a documentar los maltratos de John. Lorena colocó una grabadora en su cartera y ya tenía varias peleas grabadas, pero una noche él iba a salir de parranda, fue a la cartera de ella a buscar dinero y encontró la grabadora. Se puso furioso, rompió el cassette, la grabadora, y ya se podrán imaginar lo que le hizo a Lorena. Ahora que tienen un poco de contexto de cómo fue la relación, el matrimonio entre Lorena y John, vamos a pasar al día de los hechos. El 21 de junio de 1993, Lorena inició el proceso de solicitud de una orden de protección, pero no pudo completar ese proceso. 2 días después, es decir, el 23 de junio, John y Robbie salieron como de costumbre. Lorena se fue a dormir a las 10 de la noche. Ella se despertó cuando él llegó a las 3 de la madrugada y no era que él llegaba calladito, déjame hacer ruido porque mi esposa está durmiendo, tiene que levantarse al otro día de madrugada para ir a trabajar, mientras yo me quedo durmiendo, esta borrachera. Oh, no. Él llegaba estrellando puertas, pateando todo lo que estuviera en el medio. Y así era que siempre llegaba. Esa noche llegó muy borracho como de costumbre, toma a Lorena a la fuerza, abusa de ella salvajemente. Después de haberla se va a su lado de la cama a dormir. Lorena, entre lágrimas, le pregunta: ¿por qué me sigues haciendo esto? A lo que él le responde: porque puedo. Lorena se paró de la cama con dificultad y llorando va a la cocina a tomar un poco de agua. Cuando termina, pone el vaso en la encimera. Justo al lado había un cuchillo. Tomó el cuchillo, fue a la habitación y le cortó el pene a su esposo. Con el miembro en una mano, salió corriendo de la casa, se montó en su carro y se dirigió a la casa de su amiga Jana. Ella estaba tan perturbada que no se había dado cuenta que lo tenía en la mano hasta un tiempo después. Se detuvo en una gasolinera y lo tiró por la ventana. Lorena llegó a la casa de Jana ensangrentada y sumamente afectada. Jana la llevó al hospital donde le hicieron los chequeos pertinentes para corroborar que John había abusado de ella. Lorena fue interrogada por más de 14 horas. Ella no tenía idea de lo que estaba pasando ni de la gravedad de lo que había hecho. Además, su inglés no era muy bueno. No le ofrecieron un traductor ni un abogado que la guiara o asistiera con las preguntas y respuestas. Ella se contradijo en muchos de los detalles y muchas de las cosas fueron malinterpretadas. Básicamente, ella misma se estaba incriminando.
Mientras aún estaba en el hospital, ella le dijo a las autoridades dónde más o menos había tirado el pene de John y fueron a buscarlo inmediatamente. John estaba tan borracho que no sabía lo que había pasado. Él se despertó luego que Lorena se fue porque sintió un fuerte dolor y que la cama estaba muy mojada con su propia sangre. Llamó a unos amigos y fue llevado de inmediato a un hospital. Cuando llegó a emergencia, los médicos no sabían de dónde provenía tanta sangre. Pensaron que había sufrido un disparo o algo así, pero quedaron sorprendidos cuando descubrieron lo que había ocurrido. Nunca antes habían visto algo así. Las autoridades lograron encontrar el miembro en el lugar que Lorena le había indicado. Lo pusieron en hielo y lo llevaron rápidamente al hospital. John fue sometido a una operación de 9 horas por doctores expertos en microcirugía y lograron reimplantarle el pene. La noticia llegó a los medios y se convirtió muy mediático a nivel mundial. Después del incidente, Lorena trató de retomar su vida mientras que John se convirtió en una celebridad, dando entrevistas y los medios lo amaban. Todo el mundo simpatizaba con él. Sin embargo, ella fue objeto de burlas y chistes. Era como si a nadie le importara los abusos que ella había sufrido por años. Y por supuesto, John se encargó de desmentir sus acusaciones. Ambos fueron acusados criminalmente por sus respectivos delitos. John de agresión sexual conyugal y Lorena de herida maliciosa. Como si fuera poco, ella también estaba siendo incriminada por la sociedad. Este hecho dividió a la sociedad. Un grupo apoyaba a John y mientras que otros, incluyendo grupos feministas y organizaciones en contra de violencia hacia la mujer, apoyaban a Lorena. En este caso hubo 2 juicios. El primero fue el de John por la agresión sexual conyugal y comenzó en noviembre de 1993. Aunque Lorena lo había acusado de violación, en ese momento la ley en el estado de Virginia no aplicaba para personas casadas, por lo tanto él fue declarado inocente. En enero de 1994 comenzó el juicio de Lorena. La situación no se veía muy bien para ella. Si era encontrada culpable, podría enfrentar hasta 20 años de prisión por su agresión. El fiscal le ofreció un acuerdo. Si ella admitía que lo hizo premeditado, solo iría a la cárcel por 4 meses. Pero ella no aceptó, a pesar que sus abogados le aconsejaron que lo aceptara. Ella les dijo que era su turno contar todo lo que ese monstruo le hizo. Durante el juicio, el cual fue televisado, el fiscal básicamente dijo que ella lo hizo por venganza. Su esposo salió con unos amigos, se tomó un par de tragos. Cuando llegó, quería tener relaciones con su esposa, pero como ella no quería y él sí, ella se lo cortó. Así de simple. La fiscalía llamó a Lorena una latina temperamental. El abogado de Lorena hizo un excelente trabajo desmintiendo el testimonio de John. El abogado le pregunta a John, ¿usted tiene problemas de alcohol? Dice, no, para nada, yo me tomo un par de cervezas, 1 o 2 tragos y ya. Sin embargo, su amigo Robbie declaró todo lo contrario. Dijo que esa noche, la noche de los hechos, habían agarrado tremenda borrachera, tanto así que ni se acordaba lo que hicieron y qué ocurrió esa noche. Uno por uno, los testigos de la defensa declararon el problema de alcohol de John, los abusos, las humillaciones, las amenazas, etc. Los testigos declararon que habían notado hematomas en los brazos y cuello de Lorena, que ella había llamado al 911 en repetidas ocasiones y que John le había presumido a sus amigos que obligaba a su esposa a tener sexo. John aseguró textualmente, a ella nunca la maltraté. Ella siempre fue la violenta y me cortó el pene porque iba a dejarla. Sorprendentemente, y a pesar de las miradas amenazantes de John, Lorena se armó de valor y declaró en su propio juicio. Ella contó todos los años de abusos, infidelidades y tortura que fue sometida por John. Psiquiatras testificaron sobre el estado mental de Lorena. Ella estaba sufriendo de estrés postraumático, depresión, ansiedad y locura temporal. Toda esa situación le creó un trauma emocional. No importaba si ella lo dejaba, él seguiría acosándola. Según la psiquiatra, en ese momento ella atacó el instrumento de su tortura, el pene de su esposo. El juicio de Lorena Bobbitt duró 12 días y para sorpresa de todos fue declarada no culpable. No obstante, fue enviada a un hospital psiquiátrico por 45 días para ser evaluada. En 1994, el Congreso de Estados Unidos aprobó la ley sobre la violencia contra la mujer.
John se convirtió en una celebridad antes y después del juicio. Era invitado a programas de radio y televisión. Las personas hasta le pedían su autógrafo. Él se aprovechó de lo que había pasado y ganó mucho dinero. Firmó un contrato de $1 millón y protagonizó en una película de adultos. Él se casó y divorció 3 veces más. En los años posteriores al juicio, él fue arrestado varias veces y estuvo en la cárcel acusado de violencia contra 2 mujeres más, aunque él niega esas denuncias. En cambio, Lorena ha dedicado su vida a ayudar a víctimas de violencia doméstica y para ello creó una fundación sin fines de lucro llamada Lorena's Red Wagon. Ella retomó su apellido paterno, Gallo, y continúa viviendo en Virginia. Después de muchos años y terapia, se volvió a casar y tuvo una hija. Durante más de 25 años, ella permaneció callada y mantuvo un bajo perfil. En el 2019 concedió una entrevista e hizo un documental contando su historia. Ella dijo que durante su noviazgo con John, él fue muy pasivo y nunca vio las banderas rojas. Cayó en un ciclo vicioso de violencia doméstica y vivió un calvario. Además, antes no se hablaba de eso, todo se mantenía callado o dentro del matrimonio. Yo conocía del caso, pero la verdad que no tenía idea sobre todos esos abusos hasta que comencé a investigarlo para compartirlo en este video. En aquel tiempo los medios de comunicación básicamente hicieron creer o promovieron la noticia que Lorena bajo un arranque de celos se lo cortó. No se imaginan mi sorpresa descubrir toda esta información y eso que solamente toqué por arribita el asunto de los abusos y no fui tan gráfica porque ustedes saben que hay cosas que no se pueden decir aquí en YouTube. Lo que más coraje me dio es que se le dio muy poca importancia a los abusos, a los maltratos que ella sufrió. Y casi siempre el sufrimiento de la mujer abusada muchas veces es ridiculizado. Antes de finalizar, quiero pedirles por favor, nunca le digas o preguntes a una víctima de violencia doméstica por qué no te fuiste, por qué no lo dejaste o la dejaste. Si usted nunca ha estado en una relación abusiva, por favor no haga preguntas ni comentarios como esos, porque suena como si estuviera culpando a la víctima. Y yo he leído comentarios en otros casos que le he compartido, yo no aguanto eso, yo me hubiera ido o yo hubiera hecho esto. Es muy fácil decir eso si tú no estás en esa posición. Señores, seamos más sensibles. Y ya para finalizar, quiero enfatizar que no porque una pareja esté casada le da derecho a uno o al otro a abusar de esa persona. Ya saben cómo, no puedo mencionar mucho esa palabra aquí. No y no. Tiene que haber consentimiento de ambas partes, ¿ok? Bueno, señores, esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes. Déjenme saber si habían escuchado del caso de Lorena Bobbitt. Estoy seguro que la gran mayoría habían escuchado de este caso. Te invito a suscribirte al canal, regalarme dedito arriba, compartir este video, interactuar aquí en los comentarios. Todo eso ayuda a que el canal crezca. Siempre se me olvida decirles, en la cajita de información de todos los casos hay un enlace a un documento de Google que puedan llenar para recomendarme los casos. Es muy fácil de llenar, son pocas preguntas, la fecha, tu nombre, el nombre de la víctima y si tiene alguna información sobre el caso. Eso es todo. Así me ayudará a mantenerme más organizada. Bueno, señores, ahora sí, yo me despido. Muchas gracias por verme. Nos vemos el próximo domingo. Bye bye.